Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy lo que quiero que veamos es un concepto que vamos a utilizar muchísimo en dibujo técnico, pero que seguro que ya lo habéis oído antes, os ha sonado en asignaturas como matemáticas, por ejemplo, que es el concepto de escala. ¿Qué es esto de la escala? Pues mirad, cambiar algo de escala es tener una figura original, como puede ser esta, y convertir la misma figura con las mismas características, con las mismas proporciones, es decir, conseguir una figura semejante, pero de otro tamaño, o bien más grande o bien más pequeña, como podría ser esta. Realmente, si esta es mi figura original, lo que he hecho es aumentar su escala para conseguir esta, que como veis son exactamente iguales, lo único que variaría es su tamaño. Pero lo que es muy importante es que mantienen siempre sus proporciones y cualquier propiedad que tengan, la una respecto a la otra. Lo único que hemos hecho es cambiar su tamaño. Cuando nosotros vamos a una tienda de maquetas, por ejemplo, y nos compramos el típico coche pequeño, el típico Ferrari que dice esto está a escala 1,20 o 1,50. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente ese cochecito mantiene las mismas proporciones del coche original, pero todas se han visto reducidas. Ya si las maquetas son muy profesionales, incluso los materiales podrían llegar a ser los mismos. Por lo tanto, mirad, aquí os pongo un ejemplo. Esto es un autobús de los de Londres típico, y lo que hemos hecho es al objeto original, que es un autobús grande, que a lo mejor mide de ancho, pues no sé, 3 metros, pues lo hemos reducido. Le hemos reducido la escala para poder tenerlo en nuestra estantería de casa. Bien, pues entonces, cuando nosotros nos dan una escala, lo que vamos a tener es, una escala al final es como una fracción, como una división. Entonces vamos a tener un numerador y un denominador, ¿no? Vamos a tener dos cifras. Por ejemplo, voy a poner algo que esté en una escala 1, 100. Esta, por ejemplo, que es muy común en arquitectura. Os dicen que algo está a escala 1,100. ¿Qué quiere decir esto? Esto os lo podéis encontrar casi siempre en planos de arquitectura, planos de piezas o cualquier cosa que tenga sus medidas, ¿no? En dibujo técnico, en cualquier plano, siempre debería incluirse una escala, que es algo que tiene esta pinta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cada uno de estos factores, el del numerador y el del denominador, significa algo. Esto lo que quiere decir, este 1, el primer número, lo que quiere decir es que esto es unidades en el dibujo. Unidades en el dibujo nuevo, voy a poner. ¿Vale? Y este, sin embargo, el que está al otro lado de los dos puntos, también no lo podemos encontrar así, 1, 100. Esto y esto es lo mismo, porque al final lo que estoy haciendo es una división. Estoy cambiando la barra de la división por los dos puntos de la división. Al final es una división. Esto son las unidades en la realidad. Puede ser de algo real, como lo que hemos visto, del coche, por ejemplo, del coche real, o puede ser de un dibujo que me den, ¿no? Voy a poner que también puede ser de un dibujo original. Bien. ¿Por qué unidades? Porque a mí me da igual que estemos hablando de centímetros, de centímetros, de metros o de kilómetros. Me da exactamente igual. ¿Vale? Lo que pasa es que si estoy hablando, si esta unidad la tengo en centímetros, esta la voy a tener en centímetros. Si esta la tengo en kilómetros, esta la tengo que tener en kilómetros. Por lo tanto, si esta es centímetros, esta tendrá que ser centímetros. Si esta es metros, esta tendrá que ser metros. Y si esa es kilómetros, esta tendrá que estar en kilómetros.
Por ejemplo, en centímetros, lo que estoy diciendo cuando yo pongo escala 1:100 es que 1 centímetro en el dibujo nuevo que voy a hacer representa a 100 centímetros en la realidad. ¿Por qué se utiliza mucho en arquitectura? Porque si yo digo que 1 centímetro en el dibujo nuevo es 100 centímetros en la realidad, ¿cuántos son 100 centímetros? Centímetros, decímetros, metros. Por lo tanto, 1 centímetro en el dibujo nuevo que estoy haciendo es 1 metro en la realidad. Y entonces yo, si quiero dibujar la fachada de una casa, si mide la fachada 6 metros, pues yo lo que tendré que hacer en mi dibujo es dibujar 6 centímetros, en este caso, que sí que es una medida que me cabe bien en un formato de papel. Por eso utilizamos esta escala, es muy utilizada en arquitectura, porque más o menos las medidas que utilizamos en los edificios coinciden 100 veces reducidas en nuestro papel, para que pueda entrar en nuestros planos y en nuestros papeles. Bien, una vez clara la nomenclatura de las escalas, vamos a ver cómo yo puedo hacer en dibujo técnico o en otras asignaturas como matemáticas estos cambios de escala. Vamos a tener una figura, la que sea, por ejemplo, este triángulo A, B, C. Lo que estamos utilizando para cambiar de escala este triángulo es realmente la semejanza. ¿Qué es esto de la semejanza? Que quiero esta misma figura, A, B, C, con las mismas proporciones, y lo único que quiero cambiar, no quiero cambiar la forma de este triángulo, lo único que quiero cambiar es su tamaño, pero manteniendo las mismas proporciones, o lo que se llama una razón de proporcionalidad. Fijaos, la razón de proporcionalidad o la razón de escala la vamos a llamar con la letra K. Y me pueden decir que yo quiero una razón de proporcionalidad o una razón de escala de 1 medio. También me lo podrían dar, ¿1 medio qué es? Es lo mismo que 0,5, ¿no? Es lo mismo que me digan K es igual a 1 medio que K es igual a 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esto es realmente el dibujo original, ¿no? Entonces, por cada 2 partes del dibujo original, mi dibujo nuevo va a medir una parte. Es decir, que va a medir la mitad. Por lo tanto, si AB, imaginaos que midiera 4 centímetros, mi nueva AB, que va a ser más pequeñita, ¿no? ¿Cuánto va a medir? 2 centímetros. Va a medir hasta aquí. Va a medir esto. Por lo tanto, por ejemplo, en A estaría A' y mi nueva B', mi nueva B va a estar justo a la mitad, porque yo quiero que A', B' mida la mitad, 1 medio. Si mantenemos esto, realmente, haciendo una paralela a BC, aquí voy a conseguir C'. Y por semejanza, lo que se cumple es que este segmento BC, o este lado del triángulo BC, B'C', va a medir exactamente la mitad que este BC. Y este A'C' va a medir la mitad que este AC. Por lo tanto, ¿cuál es el triángulo? Si a mí me dan este triángulo y me dicen cámbiale la escala y haz uno con razón de escala o razón de semejanza o coeficiente de escala, da igual, 1 medio, realmente mi solución sería este triángulo de aquí, que como veis es justo la mitad que este, ¿no? Que es lo que estoy buscando. Bien, entonces nos podemos dar cuenta de una cosa. ¿Qué significa que nos den una escala? Esta es la que acabamos de hacer. ¿Qué significa ¿qué es lo que significa? Que nos den una escala de K es igual a 1. Que sería lo mismo que K es igual a 1 partido de... Perdón,
partido de 1. ¿Qué significa esto? Pues porque por cada unidad de la realidad, que sería esta, por cada unidad de la realidad, voy a medir una unidad en mi dibujo. Es decir, que lo que mida 1, ¿qué va a pasar a medir? 1 también. Por lo tanto, cuando yo tengo algo a escala 1, o coeficiente de semejanza 1, tengo la misma figura. Realmente mi triángulo sería el mismo, ¿no? No es realmente un cambio de escala, simplemente mantengo la escala. Por eso el coeficiente de escala es 1. Pero yo puedo tener una escala, un coeficiente de escala mayor que la unidad. Por ejemplo, k es igual a 2 partido de 1. O k es igual a 2, que es lo mismo, ¿veis? Es lo mismo. ¿Cómo hago esto? Fijaos, si desde A hasta B, esto de aquí, mide 4, ¿cuánto tendrá que medir mi nueva figura? Pues como tiene que estar al doble, lo que va a medir es 8. Va a llegar hasta aquí. Esta la prolongaremos. Esta medida, ¿vale?, tendrá que ser también la misma. ¿Sí? Y uniremos. Y si os fijáis, si lo habéis hecho bien, vuelven a ser todas estas paralelas. Pero lo que he conseguido, a esta la voy a llamar B3', B2', perdón, B2', esto coincidirá con A2', y esto de aquí arriba será C2'. Ahora mismo mi triángulo sigue teniendo la misma forma, como veis, las mismas proporciones, pero realmente es el doble del original. Como tengo 2 es a 1, lo que quiere decir es que respecto al original, respecto al dibujo original, que es la parte de la derecha, la parte del denominador, la parte de la izquierda, que es la parte del numerador, va a medir 2 veces más. Es decir, por cada centímetro que mida el triángulo original, esto va a medir el doble. Por cada centímetro, 2 centímetros. Por eso me queda tan grande. Bien, pues entendido esto, llegamos a algunas conclusiones. Primero, que cuando K es menor que 1, ¿no?, menor que la unidad, ¿qué es lo que pasa? Que la figura es figura más pequeña. Hemos visto también que cuando K, el coeficiente de escala o coeficiente de semejanza, es igual a 1, la figura es la misma, ¿verdad? Figura es la misma. Y cuando K es mayor que la unidad, lo que pasa es que nuestra figura ha aumentado de escala, es más grande. Figura más grande. Decimos que algo aumenta de escala cuando la figura que conseguimos es más grande y que algo reduce su escala o disminuye su escala cuando la figura es más pequeña, cuando K es menor que 1 en este caso. Bien, pues hasta aquí todo entendido. Imaginaros, por ejemplo, que ahora tengo esta figura. Puedo tener la figura que quiera. Claro, es muy fácil ver que un medio es justo la mitad y muy fácil de ver que 2 es el doble, ¿no? Y muy fácil de hacer, ¿no? Si es el doble, esto lo multiplico por 2, y si es la mitad, esto lo divido entre 2. Y luego ya hago paralelas o voy haciendo cada lado. Pero ¿qué pasa cuando me dicen, dada esta figura, conseguir una figura a lo mejor a una escala de escala igual a, yo qué sé, 5 tercios? Bueno, pues parece que la cosa se complica. Porque yo ya no puedo intuir cuánto es 5 tercios aquí. Sin embargo,
sí que, si pensamos un poco, lo podemos conseguir. Porque mirad, esto de aquí es una unidad, ¿no? Y una unidad hemos quedado que es 1, ¿verdad? Por lo tanto, es lo mismo que 3 tercios. Podríamos decir que este lado de aquí, o cualquiera de los lados, mide 3 tercios. Y la escala que quiero es 5 tercios. Lo primero que tendría que pensar es, ¿esta escala de 5 tercios es mayor que la unidad o menor que la unidad? Pues es mayor, porque 5 entre 3 da más que 1, ¿no? Bien, pues entonces lo primero que voy a saber es que la figura va a ser más grande, la figura va a estar a una escala mayor. Y aquí yo ya tengo 3 tercios. ¿Qué necesito para conseguir llegar a 5 tercios? Pues necesitaré sumarle aquí 2 tercios más, ¿no? 3 tercios más 2 tercios, 5 tercios. Bien, eso sería a nivel matemático, pero realmente, ¿cómo consigo yo eso? Con dibujo técnico, bueno, pues ya sabemos estructuras y construcciones, y si no podéis mirar el vídeo de teorema de Tales para dividir un segmento en partes iguales, ¿no? Como bien os digo, se haría por teorema de Tales. Entonces, ¿qué voy a querer hacer yo? Yo quiero dividir esto en tercios, para saber cuánto mide cada tercio. Y una vez tenga los 3 tercios estos medidos, le voy a añadir 2 tercios más. Y esa va a ser la figura a la escala que quiero. Pues vamos a hacerlo por teorema de Tales. Mirad, yo aquí tengo A, aquí tengo B, C, D y E, ¿vale? Voy a considerar en este caso que A' se va a mantener en el mismo lado. O sea, A es idéntica a A'. Bien, pues vamos a hacer teorema de Tales. ¿Cómo hacía teorema de Tales? Pues vamos a hacerlo respecto a AB. Yo quiero dividir AB en ¿cuántas partes? En 3, hemos dicho. Pues entonces, desde A hago una recta auxiliar, cojo 3 partes iguales con el compás, 1, 2 y 3 partes iguales. Esta sería 1, 2 y 3. Y la 3 la uno con el vértice, con el otro extremo del segmento, que quiero dividir en partes iguales. Y lo que hacía era paralelas. Paralela a esta y paralela a esta. Y fijaos, lo que he hecho es dividir este segmento en 1, 2 y 3 partes iguales. Entonces yo ya sé que esta medida es la que correspondería a cada tercio. Y aquí tengo 1, 2 y 3 tercios. ¿Qué tendré que hacer? Prolongo y le voy a añadir 2 tercios más para llegar a los 5 tercios. 1 y 2 tercios más. Por lo tanto, mi B' va a estar aquí. Esto está a una escala de 5 tercios respecto a esto. Y lo último que me queda por hacer ya es paralelas. Puedo hacer la misma construcción, el mismo procedimiento en este, ¿vale? Hago paralela, ¿no? Y realmente desde A, si yo mando... Bueno, aquí puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Esto, mido, divido entre 3 y le sumo 2. Sería aquí, ¿vale? Hago paralela y hago exactamente lo mismo. Esto cojo, lo mido aquí, divido entre 3 y le añado 2 más. Ahí, aquí estaría D', aquí estaría... aquí estaría D', aquí estaría C', aquí estaría E', y ya solo quedaría unir con B'. Bueno, me ha quedado un poco regular, porque realmente este tendría que ser algo más largo, hasta aquí. Esto sería C' y esto sería B'. Y lo que veis es que esta figura, la que está en rojo, sería la figura a la escala que me están pidiendo, es decir, la figura a escala 5 tercios. Lo mismo se podría hacer si me pidieran una figura a lo mejor a escala 1/4. En este caso es muy fácil, ¿no? Porque simplemente lo que tengo que hacer es dividir este trozo, luego aquí en verde, en 4 partes iguales por teorema de Tales, ¿no? Divido en 4 partes iguales y como es 1/4,
voy a coger una. Cojo una y al final la figura que me quedaría es así. Esta pequeñita, que es una figura 4 veces más pequeña que esta otra. Bien, pues si os fijáis en esto que hemos hecho, realmente hay un pequeño truco para no liarnos y para saber cómo se hace, aunque siempre recomiendo, siempre lo digo, que lo mejor es entenderlo, entender todo esto para no fallar, ¿vale? Pero realmente cuando yo tengo una escala, imaginaos que me dicen algo a escala 7/22. Quiero que esta figura me la hagas a escala 7/22. Lo que voy a hacer siempre es, uno de los lados lo voy a dividir en tantas partes como indique el denominador de la escala. Es decir, esto lo voy a dividir entre 22 partes. ¿Y cuántas voy a coger? Pues siempre voy a coger las partes que me indique el numerador de la escala. Es decir, divido esto entre 22 y cojo 7 partes. Y ya hago eso con cada lado y ya puedo dibujar la figura. Es decir, siempre divido entre las partes del denominador, divido en estas partes y cojo las partes del numerador. Cojo estas partes. Bien. Pues esto es todo lo que quiero que sepáis hasta ahora de escalas. ¿Por qué es interesante esto de las escalas? Bien, porque nos va a servir para resolver algún tipo de transformaciones geométricas en el futuro, como es el ejemplo de la homotecia, que es simplemente desde un punto fijo, una figura, la voy a hacer más grande o más pequeña, y esto va a implicar, como hay un punto fijo, va a implicar además un desplazamiento de la figura, pero siempre vamos a trabajar con cambios de escala, por lo tanto, esa figura nunca va a perder sus proporciones, simplemente va a ser más grande o más pequeña.